Buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Gente Ve Opiniones. Hoy vamos a hablar de un tema más que importante, fundamental. Tiene que ver con la situación, con la crisis del agua potable en nuestro país, sobre todo porque las medidas que se están tomando, pues hay que evaluar el impacto que están teniendo y también para entender, para que comprendamos como ciudadanía qué es lo que está realmente sucediendo. Está con nosotros esta noche el ingeniero Marco Fortín, presidente de ANDA. Bienvenido, ingeniero. Gracias, Luis. Un gusto estar aquí en Gente Ve nuevamente. Ya es la segunda vez que me toca con un ser precioso. Dije, a tocar un punto que yo sé que ha estado en la agenda mediática todo este tiempo, pero que yo creo que es importante tratarlo en su dimensión y conocer realmente a fondo lo que lo ocasiona, qué se está haciendo y hacia dónde vamos, francamente. Listo, tenemos una nota que nos ha preparado Jacqueline Pérez, que nos habla de lo que está sucediendo, justamente de las medidas que se han tomado, y la vamos a ocupar como punto de partida para esta conversación. Veamos. Tras el anuncio gubernamental del estado de emergencia por la escasez de agua, que busca abastecer del recurso hídrico a la familia salvadoreña, las medidas inmediatas ya iniciaron. Así lo sostuvo el presidente Salvador Sánchez Serén en una reunión con el Consejo de Ministros ampliado en el que se abordó este tema. Se han abastecido de agua alrededor de 32 comunidades y ANDA ha tenido que comprar y alquilar camiones para montar ahí las cisternas y llevarlas directamente a las comunidades. En las comunidades se han colocado entre todas alrededor de 45 tanques y entre este día y el jueves se van a instalar las máquinas perforadoras. Además de eso, se han erogado fondos para habilitar varios pozos que es necesario profundizarlos, reparar bombas que ameritan echarlas a andar. Por lo tanto, la emergencia nacional se está financiando con un recurso de aproximadamente 3.3 millones de dólares para esta emergencia. La problemática que afecta a la población obedece a la falta de interés de gobiernos de derecha y a los efectos del cambio climático. Ningún gobierno se preocupó con anterioridad por hacer las inversiones que permitieran resolver tan agudo problema. Este fenómeno se ha agravado recientemente, llevamos ya 4 años continuos de sequía. Eso obviamente ha afectado los mantos acuíferos. Para la ejecución del plan se requiere de recursos económicos, mismos que deben ser autorizados en la Asamblea Legislativa. Para ello, pues necesitamos incrementar la disponibilidad del recurso, pero además racionalizar su uso economizando en su empleo. El presidente ha dado las instrucciones precisas a su gabinete, no solo al Ministerio del Medio Ambiente, al presidente de ANDA, para apersonarse a la Asamblea Legislativa y proveer toda la información que sea necesaria para que los diputados de todas las bancadas legislativas puedan contar con la información suficiente a la hora de decidir por las necesidades de agua del pueblo salvadoreño. Esta nueva realidad también requiere de la aprobación de la Ley General de Aguas. Esta crisis también pone en urgencia el hecho de aprobar el enfoque constitucional, la Ley de Aguas, que debe de ubicar este recurso como un bien público. El compromiso de los funcionarios involucrados en el tema fue ratificado y esta semana se continuará perforando pozos de ANDA en la zona de Guluchapa como parte de las medidas emergentes. Bueno, gracias a Jacqueline por esa nota. Ingeniero, la emergencia se decretó, mejor dicho, la alerta naranja se decretó el 13 de abril. ¿Por qué fue necesario llegar a este punto de decretar una emergencia? Yo lo decía hoy en la tarde en el Consejo Nacional de Sustentabilidad. Realmente es la primera vez en 7 años que tenemos una emergencia, aunque veía yo un artículo que había sacado el diario de hoy el día sábado, que la verdad es que hace una trayectoria de cuál ha sido el comportamiento financiero de ANDA por 24 años. Y entonces, claro, lo va describiendo, inmediatamente va creciendo una población, pero nunca aumentó su caudal. Entonces, la demanda iba
creciendo, pero también su déficit iba creciendo sustancialmente. ¿Por qué? Porque hay un error que se comete desde muchos años atrás, desde muchas administraciones atrás, donde al agua no le dieron su verdadero valor. Entonces, hay tuberías, como ya lo hablábamos hace un momento, obsoletas. Hay tuberías de 80 años, de 60 años, yo creo que de las más nuevas serán de 40 o 35 años, ¿no? Entonces, eso ha ido ocasionando un deterioro. Y si a eso sumamos que ha habido una explosión demográfica muy grande, porque el crecimiento poblacional ha sido exponencialmente alto, y sin embargo nuestra producción de agua, por lo que ya decía la nota, falta de mantenimiento, falta de interés, el agua nunca fue un tema. Yo hace poco miraba una portada del miércoles 18 de abril del año 2001, donde ya el diario de hoy en una portada decía ya la capital no aguanta la escasez de agua, pero ciertamente no se hizo nada por resolver el problema. Entonces, lógicamente, los focos de desabastecimiento fueron creciendo. Cuando yo llegué a la administración, en el año 2010, lo que se hizo fue que unos pozos que estaban en la capital, que los habían dejado fuera de uso, porque la capital solo se abastecía de Río Lempa y de zona norte, entonces los echamos a andar. Compramos los motores, los pusimos y en efecto empezaron a resolver el problema. Pero volvemos a lo mismo, se resolvió el problema temporalmente, pero había que buscar una solución ya de fondo para poder resolver el problema del agua. Nosotros nos entregaron en el año 2011 la cooperación japonesa 5 tomos que contenían el tema de mejoras de suministro, el tema de agua no facturada, el tema de eficiencia energética, el tema del tratamiento de aguas residuales. Entonces, digamos que esa consultoría que tuvo Japón por 4 años aquí en el país, para nosotros se convirtió como un manual de operaciones de lo que había que hacer. Tanto así que ese estudio de Japón sirvió para que nosotros pidiéramos un préstamo contingencial al Banco Centroamericano para diseñar la planta Las Pavas. Ya como lo decíamos hoy en la tarde en el Consejo, la planta Las Pavas fue construida tal vez en el lugar menos indicado, porque es un recodo de 90 grados donde se recogen muchas arenillas, donde se recoge mucho sedimento y lógicamente las campanas de las turbinas sufren, se deshacen. Ya en algunas ocasiones yo he presentado fotografías de cómo están y realmente el deterioro que han tenido son muy grandes. Luego... implica una inversión muy alta para activarla. En total son 64.4 millones lo que hay que invertir en Las Pavas para poder resolver el problema de Las Pavas, claro, que cuenta con dos componentes. Uno, obras en el río. Hay un problema que cuando hicimos una visita con la Comisión de Medio Ambiente, que en aquel momento estaba Lourdes Palacios en la comisión y estaba el diputado Mengíbar, estaba Francis Habla y había otra gente. Entonces tuvimos la oportunidad de ver cómo el río va desbordándose hacia su costado izquierdo y la planta nosotros la tenemos hacia nuestro costado derecho del río. Desgraciadamente, como se ha ido acumulando, que hay que hacer un dragado, eso hace que se empuje el agua hacia el canal de alivio. Entonces, lo que peligra
es que eso deje sin agua la planta. Pero no solamente hay que hacer obra para empujar el agua hacia el otro lado. Correcto. Entonces vamos a hacer unos gaviones, como 1 kilómetro aproximadamente, aguas arriba, y luego hay que hacer una protección en el islote que ha quedado ahí entre el canal de Alivio y la presa de la Boca Toma, porque en la tormenta del 14 de septiembre del año 2014, que fue una tormenta muy alta, que inclusive pasó, prácticamente tocó los límites del puente de la presa, dañó unos gaviones de protección del islote, y lógicamente también hay una grieta que lo deja con un alto grado de vulnerabilidad. Eso. Pero yo digo que lo más difícil es qué es lo que ahora va a financiar Francia. De repente aparecen los franceses ahí con el proyecto, y la parte de la planta como planta potabilizadora y la planta toda la parte electromecánica. ¿Qué es lo que ha sucedido? Una planta que debería de producir 2.4 metros cúbicos por segundo, o sea, que nos debería de dar 300.000 metros cúbicos, 250.000 metros cúbicos diarios, nos da 140, en buenos momentos 160.000 metros diarios, cuando realmente la demanda que tenemos de San Salvador es muy alta. ¿Y qué tanto aliviaría? Claro, esto sin tocar todavía el tema de la baja en el recurso hídrico por el efecto del cambio climático. Pero ¿qué tanto aliviaría la producción, que si estuviera en un nivel óptimo la producción de las pavas? Vamos a ver. San Salvador, para darle una cobertura total al Gran San Salvador, se necesitan 4.4 metros cúbicos por segundo. Listo. Nosotros producimos 5.9 ahorita, en este momento. El 34% lo producen las pavas, el 24% lo produce zona norte. Parece mentira, pero los pozos que se reactivaron producen el 32%. Y hay un 8% por ahí volando que lo produce Luchapa. El problema es que todo eso no da abasto, porque tenemos una pérdida en fugas y en fraude de 2.77 metros cúbicos por segundo. Entonces, cuando tú ya haces toda la relación numérica, teníamos a noviembre un déficit de 1.27 metros cúbicos por segundo, que hablándolo en números fríos son 109.000 metros cúbicos diarios que no se producen o que se pierden. Que se producen pero que se pierden. Que se pierden pero que hacen falta para abastecer el Gran San Salvador. ¿De dónde sale la alerta naranja? Cuando empezamos con la ministra Paul a hacer un ensayo de cuál era el comportamiento que tenían los pozos, porque veíamos que mucha gente estaba pidiendo cartas de no afectación para la zona de Nejapa y otros puntos. Nosotros damos la carta de no afectación, pero realmente quien da el permiso para perforar un pozo es el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces empezamos a hacer un monitoreo, y cuando llegamos a marzo, la producción de 5.9 metros cúbicos bajó a 5.39, o sea, habíamos perdido prácticamente 0.5 metros cúbicos por segundo. Y el déficit se nos fue a 1.54 metros cúbicos por segundo, que en castellano son 133.000 metros cúbicos que no estaban ya abasteciendo el Gran San Salvador. Entonces, eso lógicamente empezó a generar que las partes altas, como San Marcos y otras partes altas, se vieran afectadas con el servicio, porque no teníamos ni el caudal ni la presión suficiente para poder cubrirlo. Y luego empezamos a experimentar en los diferentes pozos de algunas zonas de San Salvador, que nos bajaba el nivel del pozo,
en algunos casos como el Pozo en Milagro, inclusive en San Marcos, se nos quemó la bomba, prácticamente quedó seco. Ahora lo trabajamos nuevamente porque se limpió, se desinfectó y se hace otra serie de maniobras y se ha recuperado un poco. Lo mismo que pasó con el Pozo de Altamira. Pero también empezamos a medir con los pozos testigos cómo se había comportado, por ejemplo, el caudal del río San Antonio en Nejapa. Y entonces ya nos tiraba una voz de alerta que había tenido una disminución en su caudal de 25 litros por segundo. Entonces eso ya a nosotros nos ponía en una situación de que no podíamos. Y luego la zona de Altavista y San Bartolo, que es una zona difícil de abastecer porque prácticamente es la cola del sistema Río Lempa, la zona de Nuevos Horizontes, San Martín, se empieza a ver castigado, aunque tenían un poco de agua de Guluchapa. El pozo de Guluchapa bajó 34 metros. Entonces, indudablemente, la producción de Guluchapa se redujo a la mitad. Entonces, por ejemplo, se redujo exactamente a la mitad. Entonces, lógicamente, hay varios factores que se van sumando, que indudablemente nos lleva a una crisis, y es cuando decimos con la ministra de Medio Ambiente pedirle una cita urgente al presidente de la República, porque lógicamente el primero que debe estar enterado que se nos venía la crisis o que teníamos una crisis en la producción, pues tenía que ser el presidente de la República. Y el presidente inmediatamente, recuerdo que fue un lunes, inmediatamente él toma el control de las cosas, pide una serie de información, qué era lo que había que hacer, qué teníamos que hacer, y luego convoca inmediatamente a una reunión para dar él mismo la noticia a los medios y dejar abierta a que el secretario de Vulnerabilidad pudiera poner la alerta naranja. ¿Qué nos permitía a nosotros la alerta naranja? Pues era alquilar pipas de inmediato, comprar los tanques, que en total se van a poner 50. Presidente, cuando él recibió el informe, habíamos puesto 45. Vamos a poner 50 en total. Se han alquilado pipas de todo tamaño. Ya se contrataron a los perforación, porque se van a perforar 2 pozos más en Guluchapa, en una zona que ya la tenemos debidamente identificada, donde podemos sacar... ¿Eso para cuándo? Ya. Eso nos va a tomar 90 días. Okay. Y luego vamos a perforar 2 pozos en Opico, que aunque ya los teníamos planificados presupuestar, pero ahora se declaran de emergencia. Ahora, ¿qué impacto ha tenido lo que se ha hecho hasta este momento, ingeniero? Bueno, mira, se está atendiendo en San Martín, por ejemplo, a Tierra Virgen, Nuevos Horizontes, Los Olivos, Los Gemelos, Santa María II, la escuela Olof Palmer, en Ilopango, el centro urbano San Bartolo, la comunidad Santa María en Ciudad Delgado, el centro urbano San Bartolo en Ilopango, el centro urbano Novena Etapa en San Bartolo también, y luego hay 24 lugares en total donde se están poniendo los tanques y llevando las pipas. Nosotros realmente aquí en la zona centro y la zona metropolitana solo teníamos 14 pipas, lo cual nos ha obligado a alquilar casi 18 o 20 pipas que tenemos alquiladas, que hacen una cantidad de viajes. Una es rellenar los tanques que están y luego tenemos zonificado por dónde tienen que ir. Todavía estamos esperando unas pipas de 30 metros cúbicos que hemos localizado para alquilarlas, porque es mucho más fácil para nosotros llenar con pipas de 30 metros cúbicos los tanques. Pero yo digo que lo más importante, yo decía en una entrevista que lo último que yo quisiera es estar entregando agua
en pipas y en tanques, no es lo... Y por eso el presidente pedía las disculpas de esta medida inmediata que teníamos que tomar, pero que se estaba tomando una medida de cortísimo plazo, como era los 4 pozos, tanto los de Pico como Guluchapa, pero también se ha logrado conseguir uno de los motores que se necesitaba cambiar en zona norte, que es un motor de 800 caballos, es algo así. Cuando alguien me pregunta de qué tamaño es, es casi del tamaño de la turbina de un avión, es como que estuvieras comprando la turbina de un avión, es enorme, y que su producción, lógicamente, nos va a permitir realmente sí tener un respiro bastante grande. Ingeniero, cuando regresemos de la pausa me gustaría que habláramos ya del mediano y pues también del largo plazo, claro, para ir resolviendo pues este problema acumulado, como ya nos explicó. Es décadas. Ya venimos de una pequeña pausa. Latinos Tours, más que bueno, un servicio exquisito. Excursión a Cuba, visitando La Habana, Pinar del Río y Varadero, del 1 al 6 de agosto. Contáctenos al 2240-0365. Latinos Tours. Bueno, continuamos hablando de la situación crítica que estamos viviendo con respecto al agua potable. Vamos a ver, esto de la situación de emergencia, de la situación crítica, ¿qué tanto puede durar? ¿Qué tanto se puede prolongar, ingeniero? Bueno, nosotros estamos tomando medidas que yo calculo que en 90 días nosotros vamos a tener bastante normalizado, digamos, el servicio por red, porque estamos inyectando una cantidad de agua considerable y luego, además de eso, estamos en un proceso de limpieza de pozos, porque a veces en los pozos, en la rejilla, se quedan partículas, sedimentos, y eso ocasiona que el pozo no tenga una producción normal. Pero platicando un poco con la ministra de Medio Ambiente y viendo la exposición que ella hacía ayer al gabinete ampliado al Consejo Ampliado de Ministros y la exposición que sigue ahora al Consejo Nacional, que hay un estudio que lo acaban de terminar, un estudio que duró durante 2 años, que lo hizo una empresa española, los pronósticos son bastante reservados. O sea, lo que podemos esperar, o sea, el cambio climático no es algo que llega y se va en 1 año o 2 años. Bueno, hemos tenido 3 años continuos, 4 continuos. Vamos ya para el 5º año. De sequía. Claro, entonces lo que pasa es, por ejemplo, nos dirán, pero si es que llueve tal cantidad. Sí, es cierto, pero llueve en una proporción rapidísima, digamos como el invierno pasado, que llovió 3 meses constantemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El suelo... Bueno, lo que tuvimos en Paraída en el 2009. Y la 12 es igual. Tuvimos una época así que de repente tenemos que nos causan unos daños tremendos, ¿no? Entonces, los indicadores dicen que el agua que se está infiltrando solamente es el 10%, 12% de toda la lluvia que cae. Alguien escribía o decía, bueno, ¿y por qué no hacen reservorios? El problema es que, por ejemplo, ¿qué es lo que hay en las quebradas del Gran San Salvador? Excretas y desechos químicos. O sea, antes de poder hablar de reservorios, tenemos que hablar primero de qué tipo de residuos vamos a permitir en las redes de ANDA. Ese es uno. Que hay una normativa del año 2005 que ordena que el tipo de residuo que puedes vertir a las tuberías de ANDA es de tipo domiciliar, o sea, la fábrica, restaurantes y todo este tipo de negocios deben de tener un pretratamiento antes de hacer el vertido a la tubería de ANDA, porque hablábamos con la ministra, nosotros hemos estado en conversaciones con el Banco Mundial para poder hacer unas primeras plantas de tratamiento. Yo no digo que vamos a potabilizar de una sola vez el río Celguate,
pero por algo se tiene que comenzar. Yo les decía que, por ejemplo, volver atractivo el río Tajo en Lisboa tomó 9 años, pero una conciencia en la población. Vamos a ver, pero ingeniero, yo tengo una inquietud. Con la entrada ya de la época lluviosa, Septiembre. se va a retrasar mucho tiempo. Ahora, los indicadores dicen que posiblemente ahí por agosto estemos viendo lluvias. Es posible que tengamos unas lluvias esporádicas, pero todo lo que indica es que el efecto del Niño nos va a durar hasta el mes de agosto. Ahora, llegando la época lluviosa, no se restablecen, no se llenan de inmediato los mantos acuíferos. No se recupera esa cantidad de agua que necesitamos. Mejoramos el tema del río, porque ahorita, por ejemplo, el tirante del río es muy bajo. Entonces lo que recoges es lodo prácticamente en la bocatoma, ¿no? Entonces... te causa grandes problemas para la maquinaria. No, hay días que ni siquiera podés potabilizar porque es tanta la turbidez que tiene que por más que le ponemos el químico para flocular, es imposible, no hay manera. Entonces cuando pasa de cierto nivel de turbidez la agua del río, entonces por más que nosotros querramos, no se puede. Pero es que es importante que el río mantenga un nivel, porque eso permite también, turbidez es la coloración oscura que te da el sedimento. Entonces, si tienes poca agua y mucho sedimento, lógicamente el nivel de turbidez que tienes es altísimo y entonces no te permite realmente trabajarlo. Entonces, ¿para qué desperdiciar químico en algo que con solo sacar una muestra? La gente que está en Las Pavas es una gente muy especializada en eso, aunque yo debo reconocer que a este momento Las Pavas ha tenido una producción estable, aunque no la deseada, pero estable. O sea, hemos tenido agua y hemos podido trabajar. Nosotros, por ejemplo, tenemos suficiente existencia química, pero, como te digo, Guluchapa, por ejemplo, ha bajado la producción a la mitad. Entonces, ¿quién se había afectado? Pues lógicamente lo que se está viendo más afectado, como yo te decía, era la parte sur, oriente de la ciudad, que es la cola, planes de renderos, pero en planes de renderos ya estamos terminando el pozo de la Danta y estamos poniendo en funcionamiento el pozo de Panchimalco, y eso nos va a ayudar a mejorar la zona de planes de renderos. Además, en San Marcos, además de echar a andar el pozo del Milagro, estamos trabajando en el Milagro 2 en ampliar su diámetro y estamos hablando con el alcalde Fidel Fuentes para que nos dé un inmueble ahí por el polideportivo para poder perforar otro pozo. Y además el día lunes vamos a inaugurar un motor que hemos puesto en el tanque del Ciprés, que viene, esa agua se comparte con Santo Tomás. Entonces hemos puesto un motor para que pueda llegar a la parte alta de San Marcos. O sea, es todo un aparato que se está trabajando en este momento, pero que vamos a la marcha, ¿no? Vamos trabajando, dándole con todo. Ahora, con los mantos acuíferos, ¿qué va a pasar en los próximos años? Pues la tendencia es que vamos a experimentar algo similar a lo que tenemos ahorita, porque las lluvias que hemos tenido son muy pobres, como ya lo decía, o la infiltración más bien que hemos tenido es muy pobre, la sequía ya vamos para un 5.º año. Entonces es lo que decíamos, los pozos solamente son un elemento de apoyo para mejorar presiones y mejorar caudales, pero la solución definitiva, que es la que hemos planteado nosotros a la Asamblea Legislativa, son 5 y ahora se ha sumado una más que vamos a trabajar directamente con el Ministerio de Medio Ambiente. La primera es la reparación de la planta Las Pavas, que el préstamo ya está en la Asamblea Legislativa, que es combinado, toda la parte electromecánica y mecánica la lleva Francia y la otra parte la lleva el Banco Centroamericano. Cuando me dice Francia, es el origen de los fondos. Sí, y no, y la ejecución también, porque la condición es
que se contrate empresa francesa, pero con licitación. Ahí hay una gran ventaja. Primero, se va a trabajar bajo las leyes salvadoreñas. Y segundo, se va a trabajar con un grupo de empresas que se ha seleccionado el gobierno francés, que ellos consideran que tienen la experticia para poder hacer un trabajo tan complicado como este. Listo. Quiero decirte, por ejemplo... Perdón, por el tiempo. Esa es una. Para que no nos quedemos con las otras en el tintero. La otra es la cambio de motores en la planta de zona norte. Listo. Que ya los motores tienen 35 años y lógicamente están dentro del programa también de eficiencia energética. Pero hay que cambiar los de Quesaltepeque, la Tome San Lorenzo. Cambiar motores, ¿cuánto implica? Como 25 millones en total en zona norte. Luego, algo que nunca se había hecho, aunque era un proyecto que estaba en anda desde hace mucho tiempo. Yo lo único que he hecho es retomarlo, y es extraer agua del lago de Ilopango. El lago de Ilopango lanza al desagüe en verano, en esta época, aún con esta época seca, 4 metros por segundo. La idea nuestra es un proyecto de una construcción de unos pozos Ramney, más 2 pozos más que se tienen que hacer, y la idea es que del lago de Ilopango saquemos hoy por hoy 1 metro cúbico por segundo. ¿Y eso implica en plata? Dinero, porque tenemos que meter una tubería hasta la zona de San Martín, aproximadamente entre 25 y 28 millones. Y luego eso lo haríamos con fondos de titularización. Y luego el cambio de tuberías, que en esta primera etapa nosotros quisiéramos una inversión de unos 60 millones. Que eso es para reducir la fuga. Claro, porque perdemos 2.77 metros cúbicos, ya tenemos el catastro técnico, sabemos dónde están, por ejemplo, las tuberías de asbesto cemento, que tenemos pérdidas altísimas, ¿no? Porque ya es una tubería, además de que es de la década de los 70, además es una tubería que tiene una duración muy corta. Y luego el de eficiencia energética, que siempre iría con el... Pero ese es a nivel nacional. O sea, esos son prácticamente 435 pozos que se tendrían que cambiar, motores que ya son muy antiguos, que eso redunda en un ahorro en el consumo de la energía eléctrica. O sea, nosotros tenemos un gasto de casi $4 millones al mes. Se reduciría drásticamente. Pues por lo menos creemos nosotros que podemos reducirlo en un 23, 24%, lo cual nos significaría a nosotros un ahorro de 10 millones, 9.5, 10, 11, dependiendo del nivel de eficiencia que logremos lograr. Ya, lo cual se puede reinvertir en la... Indudablemente que sí. O sea, y con el tema de las conexiones ilegales, es decir, el robo de fluido. Bueno, tengo entendido que este día la Asamblea Legislativa ha modificado el Código Penal. Entiendo que en esa modificación va un cambio, porque antes el robo de fluidos, el hurto de fluidos, solamente estaba penado con multa. Ahora entiendo que lo han tipificado el hurto de fluidos y han puesto que puede llevar hasta 6 años de cárcel. Entonces creo yo que el tema del hurto de fluidos se acabó la fiesta. Se acabó, porque a mí lo que me obligaría en ese caso es que a cualquier persona que se le encuentre una conexión fraudulenta, hacerle denuncia. Tenemos que reportarla inmediatamente a la Fiscalía General de la República. ¿Y qué tanta incidencia tiene el robo de fluido en la pérdida? El estimado nuestro es que de ese 47% que nosotros perdemos, prácticamente un 15% podría ser hurto de fluidos. Para que tengas una idea, nosotros tenemos una certificación de rutas, y por ejemplo en la colonia Escalón, que comenzamos ahí, cuando íbamos llevábamos 1.655 certificaciones. De esas 1.655,
400 estaban en mora y 100 estaban con conexión ilegal, de 1.655. ¿La incidencia del qué? Casi del 40%, no. No, como menos, un 30%. Un 30%, sí. Sí, pero es alto. Es alta, definitivamente. Entonces, yo entiendo que así quedó la modificación del Código Penal. Va a ser una herramienta más para poder eliminar esa Yo creería práctica. que debemos de dar el espacio de tiempo a la gente para que normalice su situación en el que está en una situación de ilegalidad y luego pues, nos tocará a nosotros hacer en la certificación de ruta la revisión. Listo, ingeniero, vamos a hacer una segunda pausa. Cuando regresemos, seguimos hablando de esta situación. ¿Y qué tanto ayudaría contar con una ley general de aguas? Listo. Cuando regresemos, una pausa, venimos con más. Bueno, seguimos conversando con el ingeniero Marco Fortín, presidente de ANDA. Otro de los elementos que debo entender tiene mucha incidencia para que podamos solventar con buen suceso la crisis que vive el país en cuanto al recurso hídrico, tiene que ver con la Ley General de Aguas. Es decir, no tenemos una ley, estamos en deuda con ese paso fundamental como país. ¿Qué tanta importancia tiene, ingeniero, el hecho de que no tengamos una Ley General de Aguas? Indudablemente que la ley es importante porque te permite regulaciones que a nivel de ministerio y a nivel de institución como ANDA no tienes el colmillo necesario para poderlo aplicar. Entonces, una ley inclusive te va regulando el caso de los desechos, por ejemplo. Hay tiempos para poder corregir ciertas anormalidades. Acuérdate que la ley de ANDA es de 1961. Entonces, realmente es importante contar con una ley general de agua, como también creo yo que debe de ir acompañada de un derecho constitucional al agua y a la alimentación, porque eso lo que hace es que permite, en este caso, recuerda que ANDA es una autónoma y tiene autonomía también en la parte de fondos. Por ejemplo, esta emergencia, lo que se ha hecho es solo reorientar fondos del presupuesto nuestro hacia este rubro. Entonces, no es que Hacienda o el gobierno nos esté pasando 3.5 millones a ANDA para atender la emergencia. Afortunadamente la autonomía permite eso. Nos permite esto, pero lógicamente tenemos que reorientar fondos. Yo esta mañana me reuní con los 3 magistrados de la Corte de Cuentas de la República y hemos pedido una auditoría recurrente del uso de los fondos. Esto quiere decir que todos los gastos que haga ANDA en relación a este tema van a ir debidamente auditados de una sola vez. O sea, por eso yo decía que pues, si querían llamar y que yo fuera a explicar en qué se va a invertir, pues yo no tengo ningún problema y el gobierno, como lo hablábamos ahora con el secretario técnico, con el secretario de Gobernabilidad y el secretario privado, nosotros no tenemos ningún problema para ir como ANDA y decirles, miren, se van a perforar 4 pozos, se va a comprar un motor de 800 caballos, se van a alquilar tantas pipas, se han puesto tantos tanques, esto se va a trabajar, pero yo creo que lo más importante es esa buena disposición que encontramos en la Corte de Cuentas de la República para que en esta emergencia del agua, eso me lo decía el magistrado presidente Joel Valiente, me decía que ellos estaban claros de lo delicado que era el tema del agua y pues que nada, pues que mandara la carta y que ellos van a dar el acompañamiento en el uso de los fondos. Entonces yo creo que eso genera transparencia, genera tranquilidad y al final también tranquilidad para nosotros mismos de que las cosas pues han sido también debidamente auditadas en su momento. Ahora, la ley sigue sin estudiarse. Mira, tengo entendido que la ministra Paul y el ministro de Economía han estado reunidos con la ANEP. Entiendo que prácticamente la mayor parte de la ley ya está consensuada, hay algunos puntos que han quedado ahí, pero según explicaba la ministra Paul, pues no es realmente
lo de peso, no es lo que realmente va a detenerlo. Entonces, hoy lo tocaba a ella en el gabinete, no en el gabinete, sino que en el Consejo de Sustentabilidad, y yo creería que si hay una buena disposición de parte de los legisladores y hay una buena presentación y una buena disposición de la ministra de Medio Ambiente y de la Secretaría Técnica para presentar el anteproyecto de ley, pues yo creo que en el medianísimo plazo, creo yo que podríamos contar con una ley general de aguas y ojalá que pudiera ir acompañada también de un derecho constitucional. De la reforma constitucional que está pendiente, ¿verdad? Claro. Ahora, ¿qué otras medidas se realizarán frente a la crisis, tomando en cuenta que los pronósticos climáticos son, como ya decías, reservados para los próximos años? Hay unos que ya la misma alerta naranja los da, ¿no? Ya el secretario Jorge Meléndez da dice, se recomienda no regar de día, que se riegue de noche, que se utilice o se reutilice alguna agua que se puede nuevamente utilizar como se hace en Europa. Pero entiendo que la ministra Paul tiene un listado que nos entregó hoy al Consejo de Sustentabilidad que, pues por lo que yo vi, tuvo muy buena receptividad y entiendo que el Consejo se vuelve a reunir en 2 semanas para empezar a ver ya estas medidas de ahorro que debemos tomar, como lo están tomando todos los países de América Latina. Yo acabo de estar en Latinosan, en Perú, y se firmó un acuerdo de que hay que tomar medidas tanto para el ahorro del agua como también medidas para el tema de saneamiento. Que ya no son opcionales. No, es que el asunto es que se te vuelve imperativo tomar ciertas medidas. Es que no es un problema de El Salvador, no es un problema de ANDA, no es un problema del presidente de ANDA, es un problema. Costa Rica, por ejemplo. Costa Rica, si tú buscas en el diario La Nación de hace como 2 o 3 días, la presidenta de AIA, que es Yamilet Astorga, le pide, por ejemplo, porque se va a reducir casi al 60% la producción de agua que tendrá Costa Rica este año, entonces empieza a pedir una exención de impuestos para la importación de artefactos sanitarios de bajo consumo. Entonces habrá que ver si la ministra en esas regulaciones que ella lleva este tipo de medidas, pero ya todos los países, por ejemplo Colombia, si tú te excedes de cierto número de metros cúbicos, te pone una multa. Y no vayamos, ya que tenemos un referente como Estados Unidos, California. Bueno, la crisis en California es... Pero el gobernador de California hace un par de años pone una medida, en algún momento lo catalogaron de que era el ogro, el que había, pero hoy no, la gente realmente está apreciando las medidas que el gobernador de California puso para poder conservar el tema del agua, y ahora la gente se va educando, se va acomodando y va viendo que es necesario. Nosotros al final, yo creo que llamar a la población, primero pedir disculpas, sinceramente no es lo más agradable recibir agua en pipas o en tanques, pero hoy por hoy, durante un tiempo, pues lo tendremos que hacer así, mientras nosotros podemos trabajar en las medidas que se ha implementado con el señor presidente de la República. Listo, ingeniero, aquí cabe el espacio para que hagamos el llamado a toda la ciudadanía, bueno, y a todos los sectores, porque en esto del agua todos tenemos que ver, políticos, bueno, los servidores públicos que están en las diferentes esferas, en la Asamblea Legislativa, en el gobierno, en la Corte Suprema de Justicia, y luego todos los ciudadanos y ciudadanas también poner de nuestra parte. Mira, yo lo decía, la ministra lo decía hoy,
Sin agua no hay vivienda, no hay escuelas, no hay hospitales, no hay comercio, no hay hoteles. Por último, sin agua no hay vida. O sea, tú puedes vivir sin todo lo que tú quieras, pero no puedes vivir sin agua. Definitivamente. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, Luis. Listo, a ustedes, amigos. Nuevamente a la orden, yo solo llama. Listo. A ustedes, amigos y amigas, les invito a que se queden con más de la programación de Gente Ve. Hay mucho más para todos y para todas. Pasen buenas noches.